Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, que hoy, como todos los días, les acompaña con un análisis de la realidad que estamos viviendo en Ecuador, América Latina y el mundo, en estos momentos tan extraordinarios como son los de la pandemia. Y pues compartiendo con ustedes el desayuno y estas florcitas que seguramente no las van a tener los que están viajando ahora en el espacio con las nuevas naves espaciales de Elon Musk, del dueño de Amazon, las naves rusas, las naves chinas. Bueno, aquellos viajeros espaciales que tienen el lujo de poder ver el planeta Tierra varias veces al día y darse la vuelta varias veces al día, ver hasta 4 veces el amanecer, ver desde allá pues toda la maravilla de nuestro planeta, ¿no? Las cataratas, los ríos, los océanos, las ballenas, qué cosas más extraordinarias que ahora tienen la posibilidad de ver aquellos viajeros que se están yendo al espacio cuando ya se ha abierto esta nueva era del turismo espacial. Hoy analizaremos sobre cómo las pandemias han cambiado el planeta Tierra. Cómo las pandemias han cambiado el comportamiento del ser humano en nuestro planeta. Y para eso solo tenemos que recordarnos a la época de Egipto y Roma, cuando las 7 plagas de Egipto cambiaron a ese país que llegó a desarrollar cosas extraordinarias como la medicina y la construcción, que todos ahora admiramos y nos sorprendemos al ver las momias y al ver las pirámides. Luego, cuando tuvimos el Imperio Romano, aquel imperio extraordinario que construyó caminos, construyó leyes, dio los fundamentos para que se creen numerosas lenguas y que cambió la organización y el manejo del espacio alrededor del Mediterráneo, de Europa y de Medio Oriente. Este imperio extraordinario también cayó cuando le llegó la peste bubónica y la malaria. La malaria terminó con los ejércitos cuando ya comenzó la decadencia de Roma en el 465, y la peste bubónica, recordemos que fue una arma utilizada para dar fin al Imperio Romano de Occidente, a Constantinopla, cuando los turcos conquistaron. Ellos utilizaron los cadáveres de las personas que tenían la peste bubónica y los lanzaron dentro de las murallas de Constantinopla, y así acabaron con la resistencia de aquel imperio que llegó a durar también 1000 años, igual que el Imperio Romano de Occidente. Cuando llegamos a América, los españoles nos trajeron las pestes y todo comenzó con la viruela y el sarampión. Más tarde llegó la malaria, luego llegó también las enfermedades como la sífilis, las enfermedades de transmisión sexual. Inclusive nos trajeron la lepra y por primera vez también nos trajeron la gripe. Se llamaba la gripe porcina, el H1N1. Las epidemias acabaron con casi el 90%, se estima ahora, de la población del continente americano. Y cuando llega el final del Imperio Español, les llega la viruela, aunque ya también llegó la vacuna de la viruela y la malaria se convirtieron en los grandes enemigos del Imperio Español, que terminaron con él. Pero no solamente eran eso,
sino que había también la extraordinaria cosa de que, perdón un ratito, tengo que contestar el teléfono. Vamos a dejarlo para más tardecito. En fin, entonces tenemos que ahora nos llega pues el COVID, y el COVID cambia el orden mundial. Antes pues ya llegó la gripe española, y la gripe española llega cuando se produce la revolución industrial. Entonces, claro, como ya había el transporte marítimo y el transporte aéreo, pero el transporte marítimo bastante desarrollado, estamos hablando del fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, pues gracias a ese desarrollo del transporte marítimo se produce la gran epidemia de la pandemia. Y gracias al desarrollo de la marina, del transporte marino transcontinental, nos llega el sarampión y la viruela. Gracias ahora a las conquistas militares de los mongoles, de los turcos, de los romanos, se expandieron las pestes. En este momento que estamos con la gran expansión del transporte aéreo e inclusive del transporte espacial, pues tenemos el gran problema de que el COVID se regó por el mundo a una velocidad que jamás otra epidemia se llegó a propagar. Pero al mismo tiempo se cambió el orden mundial porque las comunicaciones entre los seres humanos cambiaron gracias a la internet, a la comunicación satelital, a la televisión satelital, a lo que se llama la comunicación en tiempo real. Y esto nos permitió entender qué pasaba y dónde nomás sucedían estas catástrofes que ahora a todos nos han golpeado. Hemos perdido familiares, amigos, parientes, vecinos, y hemos visto presidentes y magnates, desde Donald Trump hasta el vecino de la esquina, el habitante de nuestro propio edificio que tenía alguna discapacidad, lo hemos visto que ha pasado sustos o ha muerto por esta enfermedad. Ahora tenemos que entender cómo hubieron estos imperios, como los imperios de dominación territorial, que eran los imperios egipcios, los imperios españoles, los imperios romanos. Y luego a estos, debido a la misma pandemia, les sucedieron otro tipo de imperios. Eran los imperios de dominación moral de masas. El imperio católico, los imperios musulmanes, los imperios budistas, los imperios confucionistas, como los de China, taoístas. Y a estos imperios de dominación social de masas le comenzó a seguir el imperio de dominación de la materia y la energía, que se dividen en dos, que son los imperios de el capitalismo y el socialismo. Y estos imperios de dominación de la materia y la energía tienen la particularidad de que desarrollan la ciencia y la tecnología y convierten a las máquinas en sus principales recursos, a diferencia de los imperios territoriales que su principal recurso era el trabajo humano. Los imperios morales, que su principal recurso fue pues los medios de transporte, las carabelas, los barcos. Y ahora pues tenemos estos dominios de estos imperios de dominación donde las máquinas juegan el rol más importante. Se desarrollo industrial, construcción vial, aeropuertos, puertos, todo lo que estamos viendo maravillosamente ahora. Pero ¿qué es lo que se nos avecina? Pues estamos viendo el nacimiento, lo que podríamos llamar los imperios ecológicos. ¿Y cuáles son los imperios ecológicos?
Pues ahora los imperios ecológicos son países y organizaciones de países que deciden otra forma de usar la naturaleza y los recursos humanos que tienen a su alcance. Entonces aparece el imperio norteamericano, que sigue siendo gigante, pero esta vez en alianza con Australia, Inglaterra, Nueva Zelanda, Canadá, los llamados Cinco Ojos, que ocupan un espacio territorial donde el Océano Pacífico, el Ártico, el Atlántico, el Mediterráneo están bajo su completa dominación y control. Por supuesto, aparecen otros imperios como el Imperio Ruso y el Imperio Chino, dos imperios los más grandes de Asia, que tienen una enorme superficie territorial y tienen numerosos recursos naturales. Y también tienen la necesidad de proteger esos recursos naturales y al mismo tiempo proteger la biodiversidad y la diversidad cultural que ellos tienen, que consideran ahora también un gran valor. Por otro lado, aparece la Unión Europea, que se unen todos y comienzan a crear a renacer un nuevo imperio, un nuevo espacio geográfico, donde hay también la preocupación de cómo reducir la contaminación, que ellos fueron los que crearon la gran contaminación del planeta con el desarrollo industrial y con sus colonias, que llevaron a la deforestación, llevaron el comercio, hicieron lo que se llama la antropogénesis. Ellos son el eje del fenómeno antropogénico, en la que especies de un continente fueron transportadas a otro continente a través de la agricultura, la ganadería, y ocuparon espacios, enormes espacios, que antes no los ocupaban porque ahí habían otras especies. Desplazaron unas especies a otras especies y organizaron la migración de especies de continente a continente. Hoy también tenemos a Brasil, que es el que controla una gran superficie territorial de Sudamérica, donde está la mayor biodiversidad del planeta, y por lógica se convierte en una potencia ecológica mundial. También lo tenemos a Sudáfrica. Y tenemos también a toda América Latina, que después de esta pandemia se ha visto completamente abollada por la cantidad de muertos, porque la mayor cantidad de muertos han sido en el continente americano, pero países como Perú, como Brasil y casi todos los países latinoamericanos han sido los más golpeados, no solamente por el número de muertos, también han sido golpeados por el número de personas y por la crisis económica. Y esta crisis económica tiene la particularidad de que obliga a una reorganización del uso de los recursos naturales y de los recursos humanos de cada país. Forzosamente, el petróleo comienza a valer más, hay escasez, hay extinción, hay cambio climático, y eso, igual que la peste, le golpea más duro a América Latina, que es el continente más vertical del planeta. Ocupa el hemisferio norte y el hemisferio sur, y por tanto tiene la mayor biodiversidad, no solamente porque tiene esta diversidad
al estar ubicada en diferentes zonas climáticas del planeta, sino porque tiene el Pacífico, porque tiene el Atlántico, porque tiene los Andes, porque tiene selvas tropicales, porque tiene desiertos, porque está simplemente uniendo al Polo Norte con el Polo Sur. Y por supuesto ahí entran Estados Unidos y Canadá, que obligan a reconfigurar el uso y el espacio y las relaciones humanas en el continente americano. Evidentemente Estados Unidos no puede seguir siendo el país explotador de América Latina. Los latinoamericanos se sienten desgraciados siendo el botín de Estados Unidos. Y entonces los latinoamericanos migran, invaden y por supuesto ya tienen influencia política en Estados Unidos. Están conquistando a Estados Unidos. Y esta conquista, que ya no es una conquista religiosa como la de los españoles, ya no es una conquista económica como la de los norteamericanos y los ingleses, es una conquista social, donde los seres humanos invaden y llevan una nueva raza, un nuevo idioma, costumbres y el vínculo que tienen con sus familias al sur del Río Grande. Esta es la nueva conquista. Este es el nuevo orden que se establece. En este nuevo orden mundial, el capitalismo y el socialismo, que fueron los mecanismos como se organizó la sociedad humana en el siglo XX, comienzan a fallecer. Lo mismo que fallecieron las monarquías cuando los europeos conquistaron América. Estamos en una transición de un siglo XX donde el Partido Social, los socialismos y los capitalismos eran las formas como se organizaban las sociedades humanas, a nuevas formas de organización social humana en las que el ecologismo, la conciencia ecológica, las leyes a favor de la naturaleza, las conductas, el reciclaje, la reutilización, la reducción del consumo, comienzan a ser las que hacen y crean leyes y conductas humanas. En este nuevo mundo, toda esta disputa a puñete limpio y a bala entre socialismos y comunismos se comienza a ver como pasada de moda, como un deporte arcaico, como guerra entre trogloditas cavernarios. Y nosotros tenemos que entrar a una nueva sociedad, a una nueva forma de organización social en la que la ciencia, la tecnología, los estudiosos son los que deciden, los que recomiendan, los que nos ayudan a comprender y a cambiar la realidad. Muchas gracias.